De vuelta a las 8:45, hoy es día viernes. Hablamos de una semana intensa de noticias, pero recuérdenme ustedes una que no lo haya sido desde que empezamos este ejercicio. Prácticamente todas las semanas tienen mucha información que discutir. Ese amparo que se ha conocido en la Corte de Constitucionalidad, que de haber sido otorgado, habría evitado que el expresidente Alfonso Portillo pudiera ser extraditado a Estados Unidos y por lo menos hubiera suspendido por un tiempo ese riesgo de ser entregado a las autoridades estadounidenses, me parece a mí que ha dado muchísimo de qué hablar y hay un mar de fondo ahí adentro. Para empezar, el diario El Periódico hizo pública el contenido de una ponencia del magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad, Mauro Chacón, en la cual proponía prácticamente que se le diera el amparo al señor Portillo porque el procurador de Derechos Humanos no había sido notificado oportunamente y no había presentado su informe respecto a si se estaban cumpliendo o no con el respecto a los derechos fundamentales del exgobernante en este proceso. Esto habría hecho entonces que el presidente Pérez Molina tuviera que conocer de nuevo la solicitud, el final del proceso de la extradición. Recuerden ustedes que en Guatemala es el jefe de Estado el que autoriza la extradición finalmente de un connacional. Solo un detalle, Juan Luis, creo que el condicionante para que el procurador de los derechos humanos interviniera en este proceso, creo que ese gol lo metieron desde la sentencia en donde avalaron la extradición misma, es decir, que echa la ley y echa la trampa, porque avalaron la extradición, pero pusieron la condición. Le dieron una salida que yo no le veo ninguna lógica, porque ¿cómo es que se va a exigir que un procurador de derechos humanos en Guatemala garantice los derechos humanos y los derechos del debido proceso de un acusado en otro país? Qué mal queda el magistrado Mauro Chacón cuando se saca a luz que esa ponencia, que era la base con la cual el resto de magistrados de la Corte iba a decir si le añadía, si le quitaba, al final la resolución fue unánime. Y se supone que todos estaban de acuerdo con que eso se denegara. Ahora resulta que meses antes el magistrado intentó persuadir o intentó presentar argumentos ante sus compañeros para que el fallo fuera totalmente distinto. Y él lo niega, dice que no, que si hubiera sido así, él hubiera votado de otra manera, pero que su voto fue como el del resto de magistrados. Pero ya creo que ya es una etapa donde él ya no le queda más que reconocer y quizá quedaría mejor si él explicara cuál había sido su... ¿Y por qué varía de opinión? ¿Por qué varía de opinión? En vez de negarlo, porque ya lo descubrieron, pues. Pero además, ¿por qué le pusieron esa condición en la sentencia anterior? Que también fueron todos. Mira, yo vamos a ver, sin que esto se entienda ni defensa ni acusación de Portillo. Tiene sentido, jurídicamente hablando, lo del Procurador de Derechos Humanos. Recordemos que Estados Unidos no tiene suscritos todos los tratados de derechos humanos que nos exigen a muchos. ¿Pero y cómo vas a garantizar No es garantizar. Es que el procurador emita un informe y una opinión sobre ese desbalance que pudiera existir. Bueno, yo sé que además, puede parecer una tontera, pero voy a poner un ejemplo encima de la mesa que el mundo va a decir, pero no es eso. Yo sé que no es eso, pero eso ocurrió. Pero eso ocurrió. A Osama Bin Laden se metieron en un tercer país, lo capturaron, lo mataron y lo desaparecieron en el mar. Y eso, el presidente Obama dijo, por fin se ha hecho justicia. Ok, si me tienen que juzgar, yo prefiero que me juzguen en Oklahoma a que en Guatemala. Eso no quita que Estados Unidos también es muy particular en esta manera de aplicar sus marcos jurídicos, seamos honestos también. Entonces, el que la sentencia fuera este tema, habida cuenta que los Estados Unidos están ausentes de cierto de esto, tiene sentido jurídico. Con esto no pretendo defender nada, sino irnos a lo hilo. Y lo segundo, el señor Portillo, a mí me parece, desde otra perspectiva no jurídica, que Álvaro Colón se adelantó al proceso. Se nos olvida que el señor Portillo está pendiente de una apelación de la Corte Suprema de Justicia de su juicio. ¿Cómo se puede? Correcto. Si ese señor es condenado, tiene que cumplir condena aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cómo un presidente de hace 2 años se puede adelantar a conceder una extradición que posiblemente no puede ser ejecutada porque la justicia nacional no ha terminado el proceso? En estos temas hay presiones, hay empujes,
hay divisiones, pero se manosea mucho. Yo no veo contradicción en que el presidente Colom haya respondido a la solicitud del sistema de que dijera si podía o no irse el presidente Portillo, toda vez que tenía que esperarse la resolución de ese proceso o que quedara en firme la sentencia del señor Portillo, absolutorio o condenatorio. A lo mejor se modificaba. Pero digamos que yo no creo que eso contradijera el hecho de que el señor Colom haya firmado. Lo que a mí me sorprende es, ¿por qué pedirle ahora a Pérez Molina que vuelva a conocer un caso? Y luego, ¿qué cambio podía esperarse de Pérez Molina? ¿Es que alguien puede creer que Pérez Molina hubiera impedido la salida de Portillo de Guatemala? No solo eso, es más que todo, creo yo, el desgaste político que eso hubiera acarreado, tanto para Pérez Molina como para el sistema en su totalidad, porque todas esas presiones que obviamente estaban ahí la semana pasada para que la resolución de la CC fuera en cierto sentido, si nuevamente está sobre la mesa otra vez la extradición en sí misma, eso hubiera sido un remolino como el que vimos. Les voy a poner un ejemplo que choca con la aplicación con principios del derecho. Imagínense, me van a decir, pero es que estas cosas son teóricas. ¿Y si hay un golpe de Estado en Estados Unidos? Sí. ¿Quedaría en firme la extradición o la negaríamos? Ajá. Luego, ¿por qué razón se tiene que tomar una decisión anti...? Claro, aquí, como allí nunca pasa nada, hasta que te pasa a ti. A ver si me explico. Si en Estados Unidos cambian las normas, cambia la presión, o dan un golpe de Estado, y esa extradición hay que ejecutarla, ¿se ejecutaría con esta normalidad que estamos hablando o lo replantearíamos? Bueno, eso tiene sentido en un marco de discusión teórica. Yo tengo una pregunta de fondo. ¿Por qué Estados Unidos está tan interesado en que Alfonso Portillo vaya a enfrentar la justicia de su país? Eso me parece a mí relevante. Yo no veo a Alfonso Portillo precisamente como un Rafael Correa, o como un Hugo Chávez, o como un Evo Morales. Tampoco los están extraditando ellos. No están promoviendo la extradición de ellos. Extraditaron a los narcotraficantes colombianos. Pero sí está en el mismo grupo con el SOCRE, con Valdemar Lorenzana, Ahí ves a Panamá, ¿cómo se llamaba aquel señor de Panamá? Manuel Antonio Noriega, la invasión de la isla de Granada. Yo creo que son narcotraficantes y lavadores de dinero como un ejemplo a esa sociedad de valores, si tú quieres, clásicos o tradicionales. Yo creo que a los otros que les molestan mucho van y los matan, como hicieron con Osama Bin Laden. Por cierto, ¿han visto el libro? ¿Han visto los adelantos de ese libro? Por cierto, estaba listo para publicarse el 11 de septiembre y lo han adelantado para el 4 de septiembre ante la demanda de los lectores. Un ex marino, uno de los Navy SEALs que participó en el operativo que dio muerte a Osama Bin Laden, publica un recuento personal de lo que fue ese operativo. Por supuesto que ya la Marina estadounidense le está reclamando que él incumple con el acuerdo de confidencialidad que había suscrito. Ecuador, va a tener que ir a Quito. Policía aquí en Guatemala que contara cómo ejecutaron extrajudicialmente a esos reos fugados del infiernito, a los reos de Pavón, y por ese caso que no termina de darse. Paola, ¿y tú les creerías después de lo que ¿Y qué piensan ustedes? Un policía que cuente cómo... A ver, planteo una pregunta rápida y tenemos que irnos a presentar ganadores y perdedores. ¿Qué piensan de que el señor Espericen haya sido finalmente detenido? Yo digo finalmente, pero hace falta un proceso legal todavía que cumplir. Yo soy pesimista, yo le miro la misma ruta que con Figueroa, que con Bielman y que con Yamatei. ¿No te hace pensar el hecho de que los suizos hayan instruido una investigación y no haya sido al principio, sino a mitad de esa investigación, que ordenen su captura, que están encontrando elementos? Pero mira, analízalos todos. Yamatei ya está excluido y super excluido. Por un super sistema de justicia como el guatemalteco. Bueno. Y una debilidad en la acusación. Espera, pero está. Es que o está o no está. O tomamos la justicia por sí o la tomamos por no. Bielman, hay una renuncia explícita de la Fiscalía Nacional de Assisi, y está el tema en España debatiéndose. Parece justo en este equilibrio que el señor Espericen y el señor Figueroa, en los respectivos lugares donde está, al menos se debata el tema judicialmente, se cierre
o no se cierre, yo en eso no voy a entrar, pero el debate parece correcto. Ahí en donde sí podría caber eventualmente una diferencia es que tanto el señor Bielman como el señor Yamatei, al final en lo más contundente de los hechos no estaban adentro del penal, mientras que Javier Figueroa y Espersen estaban adentro del penal y por lo mismo pues se les podría considerar más directamente responsables. Vamos a presentarles ya candidatos a ganadores y perdedores de esta semana.